Bueno, hablamos ahora de una iniciativa en las redes sociales que nos ha llamado la atención y además nos parece muy acertada, ¿eh? Es un tema con el que muchos se van a sentir identificados. ¿Quién nos ha encontrado con una carta de Hacienda, una multa de tráfico, una comunicación administrativa cualquiera que, aparte del disgusto en algunos casos, nos cuenta algo que no entendemos, con un lenguaje indescifrable, como mínimo muy difícil de entender porque no se entiende? ¿Puede ser el lenguaje de las administraciones más simple y accesible? A lo mejor en muchas ocasiones se lo han preguntado. Bueno, pues vamos a ver por qué. Porque no entendemos muchas veces lo que nos dice la administración, por qué se emplea este lenguaje tan enrevesado y por qué no se dicen las cosas de una manera más directa. Lo hacemos con alguien que aboga además por esto activamente. Jaime Gómez Obregón es ingeniero de telecomunicaciones y activista en favor de la transparencia política. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, esto es así de simple. A veces no se entiende lo que la administración nos quiere decir, ¿no? Exactamente. A veces no se entiende porque la administración se olvida de que tiene que dirigirse a la ciudadanía y parece que a veces se escribe a sí misma y se habla a sí misma. Es por eso que utilizan este lenguaje que todos conocemos, el lenguaje jurídico, el lenguaje administrativo, que es también, desde mi punto de vista, un lenguaje kafkiano, que tiene su origen en que ellos se escriben a sí mismos, se olvidan de que al otro lado hay un humano que no tiene por qué dominar ese lenguaje jurídico. Y al mismo tiempo, yo creo que representa también, especialmente en el ámbito de los servicios digitales, de las administraciones electrónicas, de la administración electrónica, representa un desconocimiento del medio digital. Pero Jaime, ¿no se habla de otra manera más directa porque no se tiene en cuenta, como dices, el receptor, o es por cubrirse de alguna manera jurídicamente, por evitar que se pueda desarrollar, entender de otra cosa y que alguien pueda poner algún tipo de, no sé, de pleito con la administración por no ser específicamente, pues no sé, muy específico con el lenguaje? Claro, yo creo que es un cóctel que tiene varios ingredientes. Por una parte, efectivamente, Roberto, lo que estás diciendo, existe como una especie de temor a utilizar un lenguaje que puede ser ambiguo y pueda provocar problemas. No se trata de no utilizar un lenguaje riguroso jurídico, se trata de utilizarlo donde corresponde. Es decir, a la ciudadanía nos interesa el lenguaje jurídico y administrativo cuando en algunos momentos muy específicos, como por ejemplo cuando alguien tiene una discrepancia con la administración, y en ese caso tú quieres entender y quieres leer y acceder a toda la información en ese lenguaje jurídico, pero generalmente la ciudadanía no tenemos, no somos no promovemos esos pleitos, o esas discrepancias, sino que lo que necesitamos es entender la información que se nos llega, que se nos hace llegar. Bueno, veo. ¿No? Entonces, es importante. Sí, dime, Jaime, termina. Sí, digo que es importante entonces que el lenguaje sea claro y que el lenguaje jurídico no se trata de erradicarlo, de extinguirlo y que deje de existir, sino que se trata de que exista allá donde es importante solamente. Bueno, ¿con qué apoyo se cuenta, Jaime? Porque yo veo que hay plataformas ciudadanas, la que representas tú a través de redes, por ejemplo, también, pero ¿hay alguien algún organismo que ya haya puesto manos a la obra y diga, bueno, vamos a empezar a hablar de otra manera a nuestros administrados? Sí, yo creo que es una tendencia. Esto también viene de los años 70, cuando arranca en el Reino Unido un movimiento que es el movimiento del lenguaje claro. El lenguaje claro lo que busca simplemente es tener una comunicación inteligible con la administración. Y hacer más asequible los trámites administrativos a la ciudadanía, ¿no? También se trata de descargar el lenguaje, me explico, porque a veces, y lo decías tú antes, ¿no? Cuando recibimos una notificación administrativa, parece como un lenguaje intimidatorio, ¿no? Entonces esto no puede ser, se trata de racionalizarlo, de hacerlo cabal. No se trata en absoluto tampoco de tratar a la ciudadanía como si fuéramos párvulos. No se trata de simplificar el lenguaje hasta hacerlo infantil. Se trata de hablar a la gente en un idioma que comprenda y dejar el lenguaje jurídico, como decía antes, allá donde corresponde. Claro. También se trata, desde mi punto de vista, y acabo, de no trasladar a la ciudadanía toda esa pátina de burocracia que existe en la administración. O sea, yo creo que a veces también lo que está pasando es que como la administración es burocrática en su esencia, pues esa burocracia trasciende en el lenguaje. Bueno, pues la verdad es que no estaría de más que nos entendiésemos mejor con la administración, por la cuenta que nos trae. Desde los años 70 dices que se está hablando de este tema. Pues vamos a ver si 40 años después, 50 años después lo podemos resolver. Gracias, Jaime.
Gracias, Roberto. Gracias por atendernos.